Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de la Conferencia de Minnesota y aquellos que nos están siguiendo más allá de las fronteras de nuestro estado. Les extendemos una cordial bienvenida a tu escuela sabática. En esta ocasión se encuentra conmigo el pastor Rosábal. Bienvenido, pastor. Es un placer siempre tenerte aquí en el programa. No, el placer y el privilegio es mío, pastor. Definitivamente he disfrutado estas lecciones junto con usted. Y estoy seguro que de alguna manera pues Dios está haciendo el trabajo a través de sus siervos para que podamos alcanzarte a ti, para que podamos llegar con ustedes. Y claro que sí, es un privilegio estar acá. Amén, amén. Y verdaderamente hemos estado estudiando el tema del pacto. Ha sido una temática iluminadora, particularmente porque algunas veces sin darnos cuenta estamos recibiendo bendiciones que han sido prometidas por la fidelidad y la confianza y la fe de personajes que a lo largo de la historia han revelado su total confianza en los planes y propósitos que Dios tiene, aún en medio de circunstancias adversas, ¿no es cierto? Y esa fidelidad ha traído un canal de bendiciones para toda la humanidad al Amén. Punto de que la persona de nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en la persona central de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, pastor. Ya mira, lección número 9, la señal del pacto. La señal del pacto. De todas las lecciones son muy interesantes. Esta tiene una connotación única. ¿Hay una señal del pacto? Sí que la hay. Bueno, pues la vamos a estar estudiando durante toda la semana y definitivamente... antes de entrar ya en la lección y de que el pastor tenga la oración para comenzar, quiero decirte esto. Tener una señal no significa que ya la hiciste. Tener una señal es algo bueno. Ahora hay que vivir la señal del pacto. Y de eso se trata. Y creo que ese es el propósito de la lección de esta semana para el 22 de mayo 2021. Pastor, ¿te gustaría orar? Claro que sí. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Acompáñenos inclinando sus rostros. Querido Dios, te damos gracias en esta oportunidad nuevamente por el privilegio, Señor, de continuar nuestro estudio de la escuela sabática. Este trimestre ha sido un trimestre que ha venido iluminando nuestra comprensión de todas las promesas que tú has hecho a través de este pacto, Señor. Amén, y que Señor. Ciertamente llegan a nosotros para ser de bendición y sobre todo para iluminar nuestro camino de tal manera que sepamos, Señor, cómo es que tú deseas finalmente gastar la eternidad con nosotros. Así que durante nuestro estudio acerca de la señal de este pacto, estimúlanos para que, oh Señor, podamos no solamente comprender, pero a la misma vez tomar decisiones que nos pongan a tono y en armonía con el plan que tú tienes en relación a esta señal que nos identifica con tu pacto. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, pastor. Interesante Adelante. lección, ¿Qué te parece si hacemos un bosquejo? Me parece excelente, pastor. ¿Qué te parece que comencemos con dónde tiene su origen el sábado? Y estamos Sería hablando ya buenísimo. directamente de la señal, Y ya estamos dando la clave de esa señal. El sábado, por supuesto. Ahorita vamos a profundizar. Pero nuestra primera parte vamos a mirar sus orígenes. El sábado, ¿dónde tiene su origen? ¿Quién lo instituyó? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? En la segunda parte, pastor, estaríamos mirando si hay alguna evidencia que el sábado existió antes del Sinaí. Porque hay mucho debate teológico sobre eso. Muchas personas hoy dicen que el sábado apareció por primera vez allí en Éxodo 16. Pero ¿será que antes existía el sábado? Bueno, ahí nos vamos a detener en la segunda parte. Y finalmente vamos a estar mirando qué hace que el sábado realmente sea una señal apropiada. ¿Hay algo que lo haga? Va a ser nuestra conclusión. Así que prepárese, busque su folleto, traiga su Biblia, medite y pregunte también. Puede enviarnos preguntas a través del chat. Si está en nuestras manos responderlas, esperamos que Dios nos ayude, podamos responder sus preguntas. Y esperamos que esta lección, señal del pacto, sea una gran bendición y una renovación de ese pacto que no va a pasar desde que se dio allá en los orígenes hasta que Cristo venga en la tierra nueva. Estaremos disfrutando de esta señal del pacto que se llama el Santo Sábado de Dios. Entonces comenzamos, pastor, la primera parte. Claro que sí. Es interesante que la Biblia, los profetas en el Antiguo Testamento identifican el sábado como señal del pacto, ¿verdad? Hoy para muchas personas pudiera no tener tanto significado. Sin embargo, al estar hablando acerca de todas las bendiciones del pacto,
al estar hablando de todos los propósitos que Dios tiene para completar a través del pacto. Y cómo ese pacto identifica a aquellos que se unen y se convierten en receptores de esa bendición con aquel que verdaderamente ha iniciado este pacto. Entonces la señal toma una connotación más especial. Definitivamente. Ya no es algo que podemos ignorar voluntariamente, ¿no? No. Así que con esa consideración es necesario regresar al origen de esa señal para entender por qué es tan importante poner atención a la señal y comprender su significado y a la misma vez implementarlo en nuestra vida. ¿Cuándo comenzó, pastor, esa señal? ¿Dónde tiene su origen? Ese inicio, pastor, es lo que hace tan relevante la señal del sábado. Porque noten, queridos hermanos, ni siquiera había pecado. El mundo estaba perfecto. Y cuando usted abre su Biblia allí en Génesis 1 y Génesis 2, se da cuenta que son los orígenes de nuestra tierra, de nuestro planeta, de nuestra galaxia. Allí Dios comienza a crear este mundo para nosotros. Y es en ese contexto, pastor, donde el mundo era santo, donde todo era perfecto, donde el hombre y la mujer habían sido creados, acabados de salir de la mano de Dios. Génesis capítulo 2, abra su Biblia porque lo quiero leer literalmente. No quiero que se me vaya una palabra y no quiero que digan es palabra del pastor Jacobo, del pastor Rosabal, es lo que ellos quieren decir. Esto es palabra de Dios porque la Biblia es la palabra de Dios. Versículos 1 hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Versículo 2. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y concluye diciendo, estos son los orígenes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué respuesta tan tremenda, pastor! Es increíble, ¿no? Que el sábado haya sido una señal desde la misma creación de la tierra, aún antes de la entrada del pecado. Eso es lo que lo hace más grande, pastor. Definitivamente. Sí, eso es lo que hace la grandeza del sábado. Y ahorita estamos hablando detrás de cámara un poquito de este asunto de los ciclos, de que tiene que ver con el año, el mes, la semana. ¿Quieres hablar un poquito de eso, pastor? ¿Sabes qué, pastor? Una de las cosas que me ha preocupado a lo largo de mi jornada cristiana es la intención algunas veces de tratar de minimizar esta señal del pacto. Tratar de descontarla, de quitarle su relevancia y su valor. Y algunas veces me han mencionado que hoy en día ni siquiera sabemos si realmente el sábado actual, el orden de la semana de alguna manera tiene que ver con ese sábado original de la creación. Pero lo interesante de todo es que, miren, nosotros utilizamos hoy en día medidas de tiempo que fueron todas originadas en la creación. Todas. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros utilizamos el periodo del año, que es básicamente el tiempo que le toma a la Tierra girando sobre su propia trayectoria alrededor del Sol, ¿verdad? Un año. De paso, ese año está regido por las estaciones que también están mencionadas allí en la primera semana de la creación, en los orígenes. Interesantemente, después nos movemos hacia el mes, que es otra medida de tiempo que ustedes y yo utilizamos constantemente. Y el mes es el tiempo que le toma a la luna dar su ciclo alrededor de la Tierra. Un mes, ¿cierto? Y nosotros utilizamos ese periodo. Ese periodo está directamente ligado con la semana de la creación, porque fue establecido en el periodo de las temporadas, ¿no? De las estaciones. Después continuamos con el día. El día es el tiempo que le toma a la Tierra girar sobre su propio eje en un periodo de 24 horas. Y finalmente, la semana
no tiene ninguna relación con ningún movimiento astral. Es decir, la semana realmente la recibimos del relato bíblico de los orígenes de la tierra, pero no está relacionada con ningún movimiento astral. Y yo pregunto, ¿y cómo pudo la semana ser establecida? Bueno, de acuerdo al relato bíblico, Dios soberanamente decidió que la creación iba a ser en 6 días y en el 7º día Él iba a reposar, ¿verdad? Y la semana iba a estar compuesta de 7 días. Y a lo largo de toda la historia, la semana ha estado compuesta de 7 días hasta el mismo día de hoy. Eso significa que realmente la semana es un reflejo de la historia de la creación y del poder creador de Dios. Y el sábado asociado con los 7 días de la semana, como el último día de esa semana, definitivamente es una prueba que nos recuerda no solamente nuestros orígenes, pero también quién es el creador de toda la tierra. Amén, amén, pastor. Así que ahí queda la primera parte bien clara, pastor. El origen del sábado tiene que ver directamente de Dios. Él, 1, 2, 3, 4, 5, séptimo. Dice Marcos 2:27 que fue hecho para el hombre. Amén. Y ahorita me gustó una frase que usted dijo, pastor. Dice, fue como un regalo casi arbitrario de Dios. Dios ya estaba pensando en ti, Dios ya estaba pensando en mí. Cuando hizo el sábado, lo hizo para que tú y yo recesáramos nuestras labores y nuestra vida cotidiana. Nos pasamos la semana gastando dinero y ganando dinero. Nos pasamos la semana corriendo de aquí para allá, pero cuando llega el sábado, ¡pacta! Ahí paramos. Nos conectamos nuevamente con Dios. 24 horas para disfrutar no solo el descanso físico, sino esa creación perfecta y renovadora y santificadora que Dios quiere traernos a través del sábado. Así que cuando alguien le pregunte, no, que el sábado fue por allá en Éxodo, que apareció por acá, no, remítalo a la Biblia. Allí está claramente, Génesis 2, 1 al 3 son los orígenes del sábado, junto con el paquete del origen de toda la creación, incluyendo la obra maestra que fue el hombre, tú y yo. Allí estaba el sábado ya, como parte de esta creación, pastor. Es increíble. Y pareciera un poco redundante la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta con la que quisiéramos continuar nuestra discusión es ¿qué evidencia prueba que el sábado existió antes del Sinaí? ¿Cómo podríamos responder esa inquietud? ¿Qué evidencia tenemos? Creo que tiene lógica esa pregunta en el contexto de la lección, porque el mundo interdenominacional que nos rodea hoy, la mayoría no guardan el sábado y buscan cualquier excusa bíblica para demostrar que el sábado tuvo su origen solamente para el pueblo hebreo, porque salió de allí de Egipto y que fue para ellos precisamente. Ya en esta primera parte quedó respondida algo de eso, pero podemos revisar, por ejemplo, el capítulo 16 del libro de Éxodo. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias allí, o sea que 4 capítulos después, o sea 5 después, al capítulo 20, es donde se da la ley de Dios en el Sinaí de una manera audible. Pero antes de eso, capítulo 16, Dios le está dando a ellos la comida en el desierto, el maná. Y hay unos pasajes allí que tienen que ver con el sábado. Es increíble cómo tienen que ver con el sábado. El viernes, que aquí le llama día de preparación, le dice, tienes que recoger doble porción, porque mañana no habrá. Era interesante que si usted recogía doble o triple porción, toda la que usted quisiera un día, al otro día no le iba a servir. Pero en este contexto del sábado, el viernes los que recogieron el maná el sábado se mantuvo en perfecto estado, sin refrigeración, sin nada. Estuvo bien. Y los que no creyeron y salieron al día siguiente a recoger maná, ¿qué fue lo que pasó, pastor? No encontraron. No encontraron. Dios estaba dando evidencia clara sobre la santidad del sábado. No era un día regular, era un día especial de Dios para el hombre y del hombre para Dios. Y como era especial, habían actividades especiales para ese día. Así que antes que se diera en Génesis, por supuesto, en el contexto de la salida del pueblo de Israel, camino a Canaán, está esto. Alguien pudiera decir, bueno, si eso es así,
¿existirá alguna evidencia en la Biblia, aparte de eso, por cuál razón el sábado no se menciona solo hasta Éxodo 16, después de allí? Saben que, de acuerdo con Samuel Bacchiocchi, ¿así se llama, pastor? Bacchiocchi, Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi. Dice él que pueden existir por lo menos varias posibilidades. No las voy a mencionar todas, pero solamente voy a mencionar una de las que él expone allí en sus argumentos. Me gusta mucho cómo él lo define. Dice, se basa en una costumbre de guardar el sábado y no había necesidad de estar hablando de eso porque era parte ya del pueblo de Israel. Y hay un argumento interesantísimo, bíblico, que aparece aquí en la Biblia. Y saben, es que desde el libro de Deuteronomio no se vuelve a mencionar más el sábado. Pasó Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y hasta Segunda de Reyes se vuelve a hacer mención al sábado. ¿Por qué no se habla allí del sábado? La misma razón por la que desde Génesis hasta Éxodo 16 no se menciona. Era parte literal de aquellos que habían salido de la mano de Dios. Era parte literal de Adán y Eva. Era parte literal de Noé y de sus hijos. Era parte literal de Abraham. Pastor, ¿será que encontramos alguna evidencia de que Abraham guardó el sábado? Quizás no lo diga literalmente el sábado, pero habla de la ley. Y es más, que aquí nos pudiéramos abrir la foto grande, como alguien dice por allí, y no ver solamente el sábado, sino ver los 10 mandamientos. Porque desde Génesis hasta Éxodo 20 encontramos de manera implícita la ley con cada uno de sus mandamientos y entre ellos estaba el sábado. Ahorita mencionaste algo de Abraham, pastor. ¿Guardaba Abraham la ley de Dios? Bueno, ¿Sí o no? me llama la atención el hecho de que algunos piensen que la ley fue dada por primera vez en el libro de Éxodo, en la experiencia del Sinaí, ¿no? Y que haya la inconsistencia de que el sábado, que era parte de los 10 mandamientos, haya sido esperado a ser cumplido antes del evento del Sinaí. Pero en realidad lo que pasa es, como mencionas, el sábado fue establecido en los orígenes, en la primera semana de la creación, pero no tenía por qué estar siendo mencionado constantemente, ya que la transmisión de las verdades y las leyes y los preceptos era en forma verbal de generación en generación. Los padres eran los maestros principales de los hijos. Y esa es la razón por la cual la ley de Dios y el sábado incluido en realidad se conocían desde el principio. Definitivamente. Pero hay evidencia, por ejemplo, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 5, antes de siquiera existiera el pueblo de Israel y la experiencia del Sinaí, ya Abraham guardaba la ley de Dios. Amén. Dice allí en ese pasaje, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Wow. Mis mandamientos, plural, mis estatutos y mis leyes. Sí, Pregunto, si no hay evidencia en el texto de leyes, preceptos, mandamientos, ¿qué estaría esperando Dios que Abraham guardara? Pues es obvio, aunque no fueron mencionados directamente, se transmitían verbalmente de generación en generación, incluyendo el sábado. Esa es la razón por la cual ahora en el libro de Éxodo, el sábado comienza diciendo, acordarte has del día de reposo. O sea, en otras palabras, es una tendencia natural del ser pecador olvidarse de las misericordias, de las bondades, de las gracias divinas. Fácilmente, ¿verdad? Pero ahí está Dios con su paciencia y su misericordia acordándonos de la señal del pacto. Acordarte has del día de reposo para santificar. ¿Cuál fue la cita que leíste, pastor? Ese es Génesis capítulo 26, versículo 5. Quizás algún teólogo está mirándonos por allí y está diciendo, bueno, pues los pastores están usando algunos recursos que no tienen que ver mucho porque está usando el paralelismo de sinónimos. Te voy a decir algo. En ese texto que acaba de leer el pastor, es cierto que tenemos el paralelismo de sinónimos, pero los paralelismos de sinónimos, lo único objetivo que tenían era reforzar la idea de algo, aunque los sinónimos podían referirse tanto a la Torá o al Pentateuco como a los 10 mandamientos. Así que queda claro, no podemos descartar en ese texto que dentro de todos esos nombres, mis estatutos, mis mandamientos de manera plural, como lo mencionó, mis leyes, estaba también la santa ley de Dios. Amén. Y un último argumento, pastor. Me gusta mucho. Está acá
en la voz de la autoridad más grande. No lo dijo Moisés, no lo escribió Moisés, no lo escribió Isaías, ni Salomón, ni David, ni tampoco Pedro o Pablo. Palabras de Jesús. Fue Jesús quien dijo en Mateo 19, los versículos 4 en adelante: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Jesús le estaba respondiendo cuando preguntan sobre el divorcio a aquellos. Le está diciendo, usted ignora las escrituras. ¿No habéis leído que el que los creó al principio, varón y hembra los creó? Haciendo referencia al capítulo 2, versículo 24 del libro de Génesis. Ahora, ese mismo Jesús que dijo eso fue el mismo que dijo allí en Marcos 2, 27 y 28. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que de la boca de Jesús está usando ya la referencia de los orígenes en Génesis capítulo 2, 1 al 3. Si es válido usar el pasaje del matrimonio, tiene que ser válido también usar el pasaje del sábado. No podemos validar uno porque este sí lo queremos. Y la gente defiende mucho el matrimonio hoy con toda esta lucha que usted y yo conocemos, que no voy a mencionar. Pero quieren degradar el sábado. No, hermanos. Es la misma Biblia. Los mismos argumentos que Jesús está utilizando para el matrimonio, los está utilizando para el sábado. Ninguna investigación seria y bajo oración que hagamos para estudiar esto, pastor, nos va a decir que el sábado fue solamente para los judíos. El sábado fue para el hombre. Y el primer hombre, Adán y Eva, guardaron el sábado. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Y el hecho de que Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, guardara el séptimo día de la semana, sábado, es una evidencia de que Él entendía no solamente que el sábado es la institución que orienta la mente de la criatura hacia su origen y hacia su creador. ¿Verdad? Amén. Y sobre todo sabemos que Jesús jamás honraría u obedecería algo que no fuera verdad. Sí, así definitivamente. Que es obvio que el sábado ha sido relevante. Y ¿sabes qué, pastor? No solamente en el pasado fue relevante, lo es en el presente. Amén. Y gloria sea al Señor que como iglesia reconocemos el valor del sábado. Definitivo, sí. Pero el libro de Isaías, capítulo 66, dice que el sábado será todavía relevante por la misma eternidad. Amén. Es increíble que el sábado se va a convertir en una señal de ese pacto eterno aún en los días de la eternidad. Yo me imagino todos los otros mundos no caídos, cómo vendrán y descubrirán la historia de la redención a través del sinónimo de la señal de ese pacto eterno, ¿no es cierto? Amén. Que verdaderamente de sábado en sábado vendrá toda carne para adorar. Amén. Adorar. Es increíble, ¿no? Adorar. Es que si sacamos el sábado, pastor, destruimos la Biblia. Se acabó la teología de la salvación. Se acabó la teología de la creación de Cristo. Es que el sábado está relacionado con todo, hermano. Por eso es que el mensaje del tercer ángel, bueno, el mensaje de los tres ángeles comienza hablando de eso. Y uno de sus textos dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra. Es la misma frase de Éxodo 28 al 11. Los mismos elementos. Los mismos elementos. Allí está, queridos hermanos. Por tanto, una sola cosa hay. Evidencia suficiente tenemos. Los orígenes. Y evidencia suficiente tenemos que antes de Éxodo 16, allí estaba el sábado, junto con toda la ley, como la bendición que Dios quiso traer a mi vida y a tu vida. ¿Saben qué es lo que pasa hoy con el sábado? El problema más grande que pasa con el sábado sería este. ¿Cómo le responderías a alguien si el sábado de alguna manera te ha beneficiado en tu vida? Ese es el gran problema del sábado. No podemos decirle a alguien la bendición del sábado si nosotros no la hemos vivido, la hemos experimentado y la hemos disfrutado. Pero cuando tú compartes con alguien lo que ese sábado ha significado para ti, las vivencias que tú has disfrutado de él, todo lo que haces en el sábado, que es una bendición, entonces la gente va a querer disfrutar de lo que ya tú y yo estamos disfrutando. Por el mensaje más grande que tenemos que predicar sobre este pacto, pastor, que se llama la señal, que es el sábado, es vivirlo, única y exclusivamente,
Si yo lo vivo y tú lo vives, la gente lo va a creer. Amén, amén. Y sabes que eso es algo significativo. Hoy en día el sábado pudiera estar experimentándose como lo experimentaron los judíos del Nuevo Testamento, como una carga, como un requisito, Sí. cuando en realidad debería de ser una experiencia Una de gozo delicia. y alegría, ¿no? Una delicia. Lo que hace complicado la experiencia redentora y salvífica del sábado es algunas veces los elementos que nosotros pudiéramos ponerle al sábado, que hace que verdaderamente el sábado sea hasta cierto punto desagradable. Pero déjame mencionar un puntito que tenía en la mente hace un ratito y que se me pasó mencionar, lo quería mencionar, pero el sábado como una señal del pacto está relacionado directamente por el hecho de que Dios guardó el sábado. Amén. En la semana de la creación, ¿cierto? Dios, el creador. El creador, bueno, exactamente. la Biblia dice que el creador es el Jesús, Hijo, ¿no? es el Es Hijo nuestro de Señor Jesús. Jesús, ¿verdad? Interesante. No guardó el sábado porque estuviera cansado, No. ¿verdad? Pero Él guardó el sábado porque Él fue el que creó, Él fue el que trabajó en la creación, Él fue el que hizo todo, ¿no? Ajá. Ahora, interesantemente, en el Nuevo Testamento, después de hacer toda la obra de la redención, en el Nuevo Testamento Jesús descansa también en el séptimo día de la semana, el sábado. Jesús murió el viernes por la tarde, descansó el sábado y resucitó el primer día de la semana, ¿no es cierto? Así que el sábado también es una señal del pacto. Es decir, es una señal del hecho de que Jesús estuvo no solamente comprometido con nuestra creación, pero también comprometido con nuestra redención. A tal punto que el sábado es tan real y Él lo reposó en ambas ocasiones en la historia de la humanidad como una señal de la relevancia de este pacto, ¿no? Amén. Así Amén. que no podemos dejar pasar por alto el hecho de que Jesús nos dio ejemplo de lo que eso significa. No. Y por eso en forma humilde y sencilla debiéramos nosotros considerar el sábado como una bendición, sin meterle tantas cosas que realmente opaquen su significado salvífico y su bendición. Debiéramos poner el sábado como algo que Dios tiene la intención de que se convierta en una bendición y que nos conecte con nuestros orígenes, con nuestro Creador, pero a la misma vez con nuestro Redentor. Amén. Así que yo no pensaría que una persona que ha experimentado la salvación en Cristo esté renuente No. a vivir la experiencia del descanso, de la Santificación, comunión, pastor. de la santidad, ¿verdad? En Cristo Jesús, observando el sábado como una señal. Te perdiste más del 50%. Si no haces eso, Definitivamente. te perdiste el 50%. Porque el sábado, ¿saben qué es? Es disfrutar el cielo aquí en la tierra. Exactamente. Es la antesala. Por eso es que Isaías 58 lo llama glorioso, santo, delicia de Jehová. No puede ser cualquier cosa una delicia. Tiene que ser algo especial, algo especial. De ahí la importancia del sábado. Hay un elementito Sí. más que quisiera mencionar, pastor. Mira, ¿por qué no crear una institución que puede ser fácilmente tocada, modificada, alterada, algo material, algo concreto? ¿Por qué Dios instituyó una institución en tiempo, algo abstracto? Bueno, resulta que realmente Dios instituyó el sábado como una institución en el tiempo, porque la eternidad precisamente es tiempo que no se puede medir. ¿Sí me explico? Definitivamente. Eso significa que cuando nosotros venimos a observar el sábado, realmente lo que estamos evocando es la eternidad misma. La eternidad misma. La institución del sábado se convierte entonces en nuestro pasaje a la misma eternidad y nos prepara para tener esa comunión con Cristo por toda la eternidad en la tierra renovada. Así que definitivamente el sábado es una señal de la bendición de este pacto y cada vez que nosotros lo observamos, definitivamente nos hacemos receptores de esa señal, de tal manera que recibamos las bendiciones que Dios desea darnos y que pues ciertamente usted va a recibir en el momento en que se adapte, que se someta, que obedezca a este principio y esta práctica y así pueda vivir
preparándose para estar con Cristo por toda la eternidad. Y eso que dijiste, pastor, entra directamente ya en la conclusión final. ¿Qué es lo que hace que el sábado sea la señal apropiada del pacto? Hay algo que tiene que hacer lo que sea la señal apropiada del pacto. Y ya casi lo mencionaste allí. Es el santuario en el tiempo. Santuario en el tiempo. En cierta ocasión leí un libro de algún pastor que viajaba mucho y contaba que cuando iba de aquí a Europa o de aquí hacia Asia, por este lado del este, hay horas de diferencia. Así que salió un sábado y llegó allá otro sábado. Y dice, pastor, decía en su libro, tuve la experiencia de guardar 2 sábados en vez de 1. Pero me puse a pensar y ahora a mi regreso voy a volar otro día porque quizás me pierda un sábado en el camino. Está interesante eso. De ahí lo que tú mencionabas ahorita, que algunos dicen, ¿quién sabe de ustedes? Me dijo una vez un pastor amigo mío evangélico, me dijo, pastor, tan mal ustedes, ni siquiera saben si este sábado es el que están guardando al principio. ¿Sabe qué está pasando, Manolito, amigo mío? Le dije, es esto, es que el sábado es el santuario en el tiempo. El tiempo no falla. Y el tiempo Dios lo hizo para ti, para mí, que somos temporales. Pero Dios es atemporal, es eterno, lo que acabaste de mencionar ahorita. Sin embargo, tú y yo que somos temporales, Dios nos dejó ese sábado. ¿Qué sábado? No importa en qué parte del planeta te encuentres, no importa en qué horario del planeta te encuentres, va a ir corriendo con eso que tú mencionabas ahorita de la rotación de la Tierra, del año, de la semana, del mes, del día. Pero allí va a estar el sábado de 24 horas en el lugar donde tú te encuentres. Allí va a pasar, porque es ese santuario en el tiempo que nadie lo puede evitar. Quieras tú o no quieras, allí va a estar. Y creo que la razón por la que los hombres le cambiaron, en lugar de decir los números, le pusieron nombres, y claro que tiene que ver con la adoración y todas esas cosas, fue de alguna manera buscando excusa para no ser parte de esto. Pero no hay un ser humano que no sea parte del tiempo. Todos somos parte del tiempo, porque tu vida se cuenta por años y los años tienen que ver con los tiempos. Y en cada año vas a encontrar 52 sábados, quieras tú o no quieras. Son esos que Dios te regaló. ¿Está en ti aprovecharlos y disfrutarlos o está en ti rechazarlos? Pero ese regalo que Dios hizo pensando en ti y pensando en mí. Por eso es que no puede haber, pastor, otra señal más apropiada para la señal del pacto que el sábado. Si fuera un templo hubiera desaparecido. Si hubiera sido un hombre hubiera muerto. Si hubiera sido una área geográfica, quizás con los cambios climáticos, los terremotos, con toda esta evolución de la tierra después del pecado, hubiera desaparecido. Pero nadie podrá hacer que el día de 24 horas, 7º día de la semana, llamada sábado, desaparezca de la historia. Nadie lo va a evitar. Definitivamente, y esa es la razón por la cual el profeta Isaías menciona que el sábado continuará por el resto de la eternidad. Yo creo que ha sido una bendición poder descubrir para aquellos que no lo entendían durante esta semana nuestro estudio, verdaderamente la verdad acerca del significado del sábado y su relación con el pacto, pero necesitamos cerrar, pastor, así que esperamos con la ayuda de Dios que nuestros hermanos puedan disfrutar la bendición de la observancia del sábado, que los conecte no solamente con sus orígenes, con su creador, pero también con su redentor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, amén. Así que, pastor. Sí, definitivamente si el sábado no está siendo una experiencia para ti como tiene que ser, hay que revisar. Tenemos que revisarlo. Yeah. Porque el sábado tiene que ser una experiencia como decíamos ahorita. Entonces, no depende del día, depende de este. Depende de mí, depende de ti. Entonces, creo que reflexionemos un poquito sobre estos asuntos. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos. No podemos irnos a este que los veamos todos, ni tampoco podemos irnos al de los reglamentos como los fariseos que pusieron más de 500 mandamientos solamente para el sábado. Vayamos a lo que Dios dijo. Es muy sencillo y muy fácil. Convirtamos el sábado en una delicia y en una bendición para nuestras vidas, para nuestros hijos, hermanos, para nuestros cónyuges, para nuestras iglesias. Que el sábado sea esa delicia que Dios quiere darnos y esa probadita anticipada de lo que vamos a disfrutar por la eternidad en la patria celestial. Amén. Gloria sea al Señor. Pastor, ¿por qué no nos despides con una oración? Claro que sí. Oremos para concluir. Gracias, Señor. Gracias por esta señal tan apropiada
que es un día de 24 horas, este santuario en el tiempo que se llama sábado. Tú lo hiciste pensando en nosotros. Claro, en Él nos conectamos contigo, reconocemos tu señorío de Creador, reconocemos todo de ti, Señor, pero es una bendición que tú quisiste traer a nuestras vidas. Ayúdanos para que lo disfrutemos como dice tu palabra, que sea una delicia, algo solaz, algo gratificante, algo, Señor, redentivo y salvífico, que cada sábado nos acerquemos más a nuestro Creador y que hagamos del mismo una bendición para todos nuestros seres que tenemos a nuestro lado, nuestros hijos, nuestras iglesias, nuestros cónyuges, que sea una bendición, Señor. Y yo quiero ir al cielo y también disfrutar de ese sábado allá, junto al pastor Jacobo, junto al equipo de grabación, junto a ustedes que nos están mirando, que podamos ser parte y ese primer sábado en la eternidad lo podamos disfrutar junto a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias por esta bendición y acompáñanos en el resto de las actividades. Que Jesús nos bendiga a todos. Amén.